Hola amigos de Plus Médica, yo soy el doctor Víctor Chiang, soy urólogo y vamos a desarrollar hoy día el tema de las preguntas concernientes a urología. Cuando hablamos de la primera pregunta, nos dice el diagnóstico de adenoma de próstata se hace esencialmente tenemos que examinar al paciente clínicamente básicamente. Cuando examinamos al paciente tenemos que hacer la amnesis y el examen físico. Y cuando hacemos la amnesis vamos a encontrar dentro de la amnesis unos síntomas irritativos y síntomas obstructivos del tracto urinario. Esos síntomas irritativos son la urgencia miccional, la ardor para orinar, orinar a cada momento, que es la poliaquiuria, y la nicturia, que es orinar por las noches. Los síntomas obstructivos, como disminución del chorro de la orina, como la fuerza y el calibre del chorro, el goteo postmiccional, la intermitencia, la retención urinaria aguda y el demoro al inicio de la emisión, pueden ser indicios de ya un problema prostático. Estos síntomas irritativos y obstructivos urinarios se llaman prostatismo y es lo que actualmente se llama como síntomas del tracto urinario inferior. Cuando hablamos del diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, del adenoma de próstata, tenemos que ver la anamnesis, que son estos síntomas, y de estos síntomas nos da un score, que es el puntaje IPSS. Tenemos que hacer en el examen físico el tacto rectal. En el tacto rectal tenemos que ver el tamaño de la próstata, tenemos que ver la consistencia de la próstata, y eso nos va a determinar indirectamente si el paciente tiene molestias del tracto urinario. Entonces, cuando vemos las alternativas, el diagnóstico de adenoma de próstata obviamente se hace esencialmente por la clínica. La clínica es lo que manda. La citoscopía es una prueba adicional que nosotros usamos para corroborar el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna o adenoma de próstata. Pero la clínica, la amnesis y el examen físico es lo que determina que el paciente pueda sufrir de esta enfermedad. El tacto rectal y la ecografía excretoria en la alternativa B, obviamente la ecografía excretoria son estudios complementarios, pero lo más importante es la anamnesis y el examen físico. Entonces, la respuesta en la pregunta 1 sería la C, la clínica. En la pregunta 2, la tuberculosis genital del varón ataca preferencialmente ¿a qué órgano? Cuando hablamos de los órganos genitales, tenemos que hablar y mencionar que la tuberculosis se origina básicamente una migración del pulmón hacia la zona cortical del riñón. De la zona cortical del riñón va descendiendo por el sistema excretor hasta llegar a la vejiga y de ahí comunicarse al tracto genital. Cuando nosotros hablamos de la parte genital, la parte del testículo, vamos a encontrar ahí dos plexos arteriales, un plexo que se encuentra en la cabeza del epidimo y otro plexo que se encuentra en la cola del epidimo. Entonces, la micobacteria migra por vía canalicular descendente y va a migrar hacia la zona donde se encuentran los plexos arteriales, que se encuentran a nivel del epidimo. Entonces, cuando hablamos de la zona genital que frecuentemente ataca la tuberculosis en el varón, hablamos que la tuberculosis preferentemente ataca en el epidimo. El diagnóstico de reflujo vesicolateral se establece cuando hablamos de reflujo vesicolateral, estamos hablando que la orina se va de la vejiga hacia el riñón. Cuando hablamos de reflujo vesicolateral, vamos a hablar de unas patologías frecuentes que ocurren especialmente en los niños y que ocasionan infección urinaria. Entonces, para demostrar que la orina se está yendo de la vejiga hacia el riñón, tenemos que hacer una prueba. Esa prueba se llama la cistografía. La cistografía consiste en llenar la vejiga con contraste a través de una sonda y solamente debe llenarse la vejiga. El uréter y el tracto urinario superior no se tienen que dibujar.
Cuando hacemos una cistografía que tiene reflujo vesicoureteral, van a encontrar que la orina se va a ir migrando de la vejiga hacia el riñón. Entonces, eso es una demostración de reflujo vesicoureteral. La respuesta en este caso a esta pregunta es la respuesta B, la cistografía retrógrada. La urografía excretoria no va a demostrar en ningún momento el reflujo vesicoureteral, ni igual que la ecografía, ni la tomografía, ni la arteriografía. La única prueba que va a demostrar que la orina se está yendo hacia arriba, hacia el tracto urinario superior, es llenar de sustancia de contraste la vejiga y tomar unas radiografías para ver si la orina se va en forma ascendente hacia el uréter y hacia la pelvis renal. Entonces la respuesta es la respuesta B. El síntoma más característico de ruptura de uretra anterior es la pregunta 4. Tenemos que hablar que cuando hablamos de la ruptura de uretra, vamos a hablar de dos tipos de ruptura de uretra. Una uretra anterior y una uretra posterior. La uretra posterior frecuentemente es la uretra membranosa y la uretra anterior es la uretra vulvar. Cuando hablamos de la ruptura de uretra, tenemos que hablar que el antecedente de la uretra anterior es la caída en horcajada, o sea, quiere decir en una caída en forma de silla de montar. Mientras que la uretra posterior se rompe más que todo muchas veces cuando se rompe o se produce una fractura de la pelvis ósea, llámese por un accidente de tránsito, por una caída. Y en esos casos vamos a encontrar un síntoma que es característico de la uretra, de ruptura de uretra. Y la característica de la ruptura de uretra es sangre sin orina. Y el sangrado sin orina se puede ocurrir básicamente en el 75% de los casos. 75% de los casos puede encontrarse el sangrado del meato uretral. Hay que diferenciar las otras alternativas. La retención urinaria puede ocurrir o no puede ocurrir si es que la lesión es completa o no completa. Si la lesión es completa, va a haber retención urinaria y eso puede ocurrir en más que todo la uretra anterior como la uretra posterior. La hematuria es un signo que no se ve en la lesión de ruptura de uretra. Lo que nosotros vemos en la ruptura de uretra es lo que se llama la uretrorragia. La ruptura de huesos pélvicos ocurre en la uretra posterior, ¿no? Y la alternativa E, que es una repetición de la alternativa A, ¿no? Entonces la respuesta ahí es la uretrorragia, que ocurre en el 75% de los casos de lesión de uretra anterior, como síntoma más importante para hacer el diagnóstico de lesión uretral. Cuando hablamos de la pregunta 5, ¿cuál es la causa más frecuente de reflujo vesicoureteral? Hemos dicho que el reflujo vesicoureteral es la causa que ocasiona infecciones urinarias frecuentemente en los niños. Y cuando hablamos de reflujo vesicoureteral, tenemos que saber que el uréter se implanta en la vejiga y hay un túnel submucoso que va de la vejiga, del trayecto del uréter dentro de la vejiga. Ese túnel submucoso, ese trayecto del túnel submucoso, impide que la orina se vaya de la orina de la vejiga hacia el riñón. Entonces, cuando hay ese déficit de túnel submucoso, lo que va a ocurrir es que la orina se va a ir hacia arriba, produciendo reflujo vesicoureteral. Cuando hablamos de ese túnel submucoso, tenemos que hablar que ese túnel submucoso se encuentra a nivel del trígono vesical. El trígono vesical es un triángulo que se encuentra entre los meatos ureterales y la uretra. Entonces, ese túnel submucoso tiene que desembocar en ese trígono vesical. Cuando hablamos de una debilidad de ese trígono vesical o una falta de túnel submucoso del uréter dentro de la vejiga, vamos a hablar que es la causa más frecuente de reflujo vesicoureteral. Entonces, la respuesta a la pregunta 5 sería la respuesta C. Cuando vemos de las otras alternativas, el uréter ectópico es una anomalía de la terminación del uréter. Y esta anomalía de terminación del uréter no tiene por qué producir reflujo vesicoureteral de todos modos. La infección urinaria es consecuencia del reflujo vesicoureteral. La duplicación ureteral no tiene ninguna relación con el reflujo y la estenosis del cuello vesical tampoco. Entonces, la causa de reflujo vesicoureteral es más que todo por la falta de túnel submucoso que se encuentra
dentro de la vejiga, y normalmente ese túnel submucoso debe ser 3 veces el diámetro del ancho del uréter. Entonces una relación de 3:1. Entonces la respuesta a la pregunta 5, de cuál es la causa más frecuente de reflujo vesicolateral, la respuesta C, debilidad del trígono y musculatura uretral. Cuando hablamos de la pregunta 6, ¿cuál es la conducta indicada frente a una torsión testicular? Una torsión testicular es una emergencia. Una emergencia quiere decir que si el paciente no acude inmediatamente a un hospital, a un consultorio, lo más probable es que el testículo se pierda. Una torsión testicular es cuando el testículo se ha girado 360 grados. Si nosotros lo dejamos a observación como en la alternativa A, lo que va a ocurrir es que el testículo se va a necrosar y va a perderse ese testículo. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para... podemos esperar hasta que no se necrose el testículo? 6 horas. Entonces, si nosotros le dejamos analgésicos o antiinflamatorios como la alternativa B, una torsión testicular, igual el testículo se va a necrosar y se va a perder. La alternativa C, la fijación quirúrgica unilateral, quiere decir destorcer el testículo que se ha torcido para que desaparezca, para mejorar la irrigación testicular y desaparezca el dolor. Pero cuando nosotros hablamos de una torsión testicular de uno de los lados, siempre existe el riesgo de que el otro testículo se pueda torcer, porque normalmente anatómicamente tienen las mismas características. Entonces, si nosotros solamente fijamos un solo testículo, una torsión testicular, podemos hacer que el otro testículo se pueda torcer en cualquier otro momento. Entonces, la respuesta en este caso es siempre la fijación quirúrgica bilateral. Es lo que se llama la orquidopexia bilateral. La respuesta sería la respuesta D. El uso de autosuspensor obviamente no tiene ninguna relación con un tratamiento de una torsión testicular. La autosuspensión se coloca más que todo cuando un paciente tiene orquiepididimitis, o sea que nosotros elevamos el testículo hacia arriba, hacia el pubis, y eso va a producir que el paciente le calme dolor. Entonces, la única alternativa que se da cuando un paciente tiene una torsión testicular es la fijación quirúrgica bilateral de ambos testículos. La pregunta 7, la tuberculosis genital masculina ataca mayormente. Y hemos hablado anteriormente que el testículo es el órgano más importante que produce la tuberculosis, que ataca la tuberculosis. Cuando nosotros hablamos de la migración de la tuberculosis en el tracto urogenital, tenemos que decir que la tuberculosis, el primer sitio donde ataca es en la zona cortical del riñón. Y siempre ingresa por vía hematógena del pulmón al riñón, a la zona cortical. De ahí, cuando llega a la zona cortical, va a invadir la zona medular y en forma canalicular descendente va a atacar a otros órganos como son el uréter, la vejiga, la próstata, y por ahí, a nivel de la próstata, van a encontrar un conducto que se llama el conducto eyaculado. Ese conducto eyaculador es la unión de las vesículas seminales con el conducto deferente. Ese conducto deferente también va a ser atacado por la tuberculosis y va a ir canalicularmente descendiendo la tuberculosis hasta llegar al epididimo. En el epididimo hemos mencionado antes que existen dos plexos, un plexo en la cola del epididimo y otro en la cabeza del epididimo. Entonces, el primer plexo que va a encontrar la tuberculosis es en la cola y ahí es donde se debe desarrollar. Entonces, el sitio donde predominantemente ataca la tuberculosis es el primer sitio donde encuentra una mayor cantidad de irrigación, porque sabemos que la micobacteria es un germen aeróbico y el primer sitio donde ataca es en la cola del epididimo, donde se encuentra el plexo arterial, que está formado por la arteria espermática, funicular y diferencial. Entonces, las otras alternativas de conducto deferente, cabeza de epididimo y escroto y testículo son alternativas que pueden ocurrir, pero con menor frecuencia. El sitio de mayor frecuencia es la cola y el epididimo. La presencia de varicocele de grado 2-3 en el lado izquierdo debe ser operado para evitar
En esta pregunta, lo que buscamos acá es ¿qué ocasiona el varicocele en el varón? El varicocele, más que todo, produce un aumento en la temperatura corporal en la bolsa escrotal. Al aumentar la temperatura corporal en la bolsa escrotal, lo que va a producir una alteración de las espermatogonias y eso va a producir también una alteración en la función de los espermatozoides. La alteración que frecuentemente encontramos cuando existe un aumento de la temperatura corporal producido por la varicocele es una alteración en la motilidad de los espermatozoides. El varicocele es una de las causas más frecuentes que produce infertilidad en el varón. Entonces, cuando hablamos de varicocele, tenemos que hablar que el varicocele no necesariamente duele. La mayoría de los casos es indoloro. Entonces, la respuesta A, obviamente, no es. Cuando hablamos de alteraciones sexuales, el varicocele no produce alteraciones sexuales. No produce impotencia, no produce disfunción eréctil. Lo que produce el varicocele, más que todo, es la respuesta C, que es alteraciones en la función espermática, especialmente en la motilidad de los espermatozoides. El varicocele no produce cáncer testicular, ¿no? Ni tampoco produce alteraciones psicológicas en el paciente. Lo que produce el varicocele es aumenta la temperatura de la bolsa escrotal, produciendo una alteración más que todo en la función de los espermatozoides, y lo que se encuentra más que todo es una alteración en el movimiento de los espermatozoides. Entonces eso va a producir en muchos casos infertilidad en el paciente. En la pregunta 9 nos dice que en la hiperplasia prostática benigna las molestias urinarias están en relación con. Siempre tenemos que hablar que la hiperplasia prostática benigna va a empezar a aparecer en los hombres a partir de los 40 años. Entonces, todos los hombres a partir de los 40 años van a tener un crecimiento de la glándula prostática. Dependiendo hacia dónde crezca esa glándula prostática, va a producir los síntomas urinarios. Cuando hablamos de los síntomas urinarios, hemos hablado de los síntomas irritativos y los síntomas obstructivos urinarios. ¿Qué va a ocurrir con la glándula prostática? La glándula prostática, cuando crece hacia la luz de la uretra, va a producir obstrucción de la salida de orina. Pero si la glándula prostática crece hacia afuera de la uretra, entonces no va a producir obstrucción. Entonces, no necesariamente cuando tengamos un problema de próstata, quiere decir que el paciente necesariamente va a tener síntomas irritativos o obstructivos urinarios. Lo que es importante es cuánto de la próstata está produciendo obstrucción de la salida de la orina, o sea, a nivel de la uretra. O sea, un crecimiento al centro de la uretra para producir obstrucción de la orina y producir síntomas irritativos y síntomas obstructivos urinarios.